Hola y bienvenidos de nuevo a Reality Check. Hoy nos sumergimos en la Guerra Fría con historias oscuras de intriga, espionaje y tortura. Volvamos a 1959. Lee Harvey Oswald, cuyo nombre será infame, entra a la URSS como supuesto desertor. Avancemos un año. Estamos en una prisión cubana llamada Isla de Pinos. Allí, David Lamar Christ, científico de la CIA, sufre torturas brutales por interrogadores cubanos y rusos. Está revelando todo sobre un programa secreto que conoce a fondo. Vayamos también a Viena en 1961. El nuevo presidente, JFK, conversa con Nikita Khrushchev, líder de la Unión Soviética. Khrushchev se queja de acciones de la CIA que JFK desconoce por completo. Llamemos a esto una serie de eventos desafortunados y avancemos hasta 1984. Un investigador llamado Jamie Shandera abre un sobre enviado a su casa en Los Ángeles y saca un rollo de película. Al revelarla, la película muestra imágenes de documentos que se han vuelto notorios. MJ-12, Majestuoso 12. Estos documentos afirman que el incidente de Roswell en 1947 fue un ovni estrellado, con tecnología y cuerpos recuperados, todo encubierto por Truman, y ha sido supervisado por un comité conocido como Majestic 12 desde entonces. He sido escéptico sobre Majestic 12 durante mucho tiempo y aún lo soy. Creo que deberíamos serlo. Debemos ser muy escépticos con documentos que aparecen de la nada. Hoy conocerás a una persona muy interesante llamada Jeff Cruikshank. Es un exoficial de inteligencia australiano de una agencia tan secreta que no puedo nombrarla. Tiene una autorización de alto secreto SCI. Está muy al tanto de las intrigas dentro de la Alianza de los Cinco Ojos. Y hoy nos contará todo sobre lo que descubrió de un período muy oscuro de la Guerra Fría. Recibamos a Jeff Cruikshank. Jeff, bienvenido a Reality Check. Cuéntenos un poco sobre usted, dentro de lo que puede revelar como exoficial de inteligencia australiano. Sí, buenos días, Ross. Sí. Difícil superar esa introducción. Me dediqué a la automatización de defensa desde 2005. En 2009 me uní a una agencia como contratista de la que no puedo hablar. Desde 2014 certifiqué instalaciones seguras para gobiernos de Australia y EEUU, diseñando espacios para información ultra secretas. Ahora, Jeff, quiero empezar con JFK. Es el punto de partida lógico. Afirmas que JFK sabía algo sobre ovnis. Dime por qué crees que JFK conocía este fenómeno. Bueno, Ross, él sabía bastante al entrar en el despacho Oval en 1961, pero desconocía el programa Palladium, que inyectaba señales falsas de ovni en la defensa aérea soviética. Y el cerebro detrás de ese programa, como mencionaste, era David Lamar Christ, el equivalente real al Q de James Bond en la CIA. Y estaba languideciendo en una prisión cubana.
Apuesto a que Dulles y Angleton deseaban un Chuck Norris real para sacarlo de allí. Entonces, ¿asumimos que Lamar Christ lo contó todo a sus interrogadores rusos y cubanos? Bueno, en su informe tras ser liberado en abril del 63, en un trato negociado por James Donovan, jefe de la OSS y abogado, la CIA descubrió que Christ había mentido sobre lo que dijo a los cubanos y le prohibieron salir del país. Eso es un documento de la CIA. ¿De dónde saca esa información? ¿Estás citando documentos? Porque soy muy escéptico. Quiero ser franco contigo, Jeff. Soy muy escéptico sobre los documentos del llamado Majestic 12, porque creo que algunos de los más recientes son, al menos, dudosos. Pero siempre me he preguntado si el primer conjunto de documentos enviados al investigador ufólogo Jamie Shandera en 1984, siempre me he cuestionado si los documentos que recibió, que supuestamente detallaban el accidente de Roswell y las acciones de Truman al respecto, eran auténticos y parte de un programa de desinformación. Es posible que los documentos posteriormente publicados por otros fueran un intento de sembrar desinformación para desacreditar la autenticidad de todos los supuestos documentos MJ-12. En cuanto a la operación Palladium de la que hablas, ¿qué quieres decir exactamente? Dices que la operación Palladium es una operación probada de la CIA que no forma parte de los documentos MJ. Sí, es correcto. Se desclasificó en 2003. Bud Whelan, un arquitecto, lo comentó a los Roadrunners en 2003, diciendo que se había desclasificado recientemente. Déjame ver si entiendo bien. Lo que la CIA hacía desde Atsugi en Japón y Peshawar en Pakistán era enviar señales falsas por radar para engañar al sistema soviético de alerta temprana, haciéndoles creer que lo que veían eran ¿qué? OVNIs o UAPs. Solo señales fantasma. No sabían qué eran porque en ese tiempo, antes de que los ICBM fueran el método principal de lanzamiento nuclear, el mando aéreo estratégico del general Curtis LeMay era el mecanismo principal para lanzar armas nucleares a objetivos soviéticos. Así que lo que hacían era facilitar el paso de los aviones espía, los U-2 que sobrevolaban la Unión Soviética, porque si los soviéticos no podían distinguir entre señales falsas, esos UAPs o OVNIs, objetos no identificados en su radar, no sabían si era un avión espía real o una señal falsa. Ese es el punto, así es. Y en el mundo de la inteligencia usan términos similares. PSYOP es una operación psicológica, pero SIOP con S es un plan operativo integrado único, que es la integración de Fuerza Aérea y Marina de EIU para lanzar armas nucleares. Eso también se llama PSIOP. Lo que me parece increíble, Jeff, es que, según describes, el general Curtis LeMay, jefe de la Fuerza Aérea entonces, tenía un plan de primer ataque nuclear, ¿no es así? Lo que estos documentos muestran es que Curtis LeMay, el general a cargo de la Fuerza Aérea, consideraba usar estas señales falsas, el PSYOP, para lanzar un primer ataque contra la Unión Soviética y eliminarlos. Así es, usaban los U-2 para probar radares Talking, radares VHF transhorizonte que dirigían misiles SA-2 a bombarderos o aviones espía U. Necesitaban mapear dónde estaban esos Talkings. Bien, explícame, ¿por qué es importante esto? Es decir, ¿qué relevancia tiene para el tema de los fenómenos OVNI? ¿A quién le importa?
¿Por qué es relevante para este debate? Porque había evidencia de ovnis y UAPs volando en ese momento. El sobrevuelo de Washington en 1952 fue una demostración de fuerza militar de alguien. En vez de cooperar con los soviéticos para identificar esta fuerza, usaron PESYOP para engañarlos. Y los soviéticos también lo hicieron, supongo. ¿Qué reveló David Lamar Christ bajo tortura en Cuba? Reveló la Operación Palladio y por eso Khrushchev pudo contársela a Kennedy en 1961. ¿Es correcto? Así es. David Lamar Christ fue el primer científico reclutado por la CIA en 1950. Estuvo en la base aérea Wright-Patterson el 23 de diciembre de 1952. En 1957 fue a La Planta, dedicada a energía nuclear para propulsión de aviones. Obtuvo autorización para datos nucleares restringidos como experto en seguridad de audio. Creo que era su tapadera. Tenía autorizaciones para todo. Dirigía un equipo de 20 científicos, uno de ellos James W. McCord, en 1955. James McCord era uno de los líderes mundiales. Sí, lo era. ¿Por qué el científico estrella de la CIA iba a Cuba para espiar o hacer escuchas? ¿No era muy arriesgado si conocía el secreto de la Operación Palladio? Bueno, lo informaron un día antes de ir a Cuba, el 11 de agosto de 1960, sobre un programa secreto del que tenemos las notas de clasificación, pero el nombre del programa está censurado. Al parecer, iba a instalar un micrófono en una radio china, pero creo que posiblemente estaba montando equipos para inyectar señales de paladio desde la torre de radio china en Cuba. Y ahora alguien que has entrevistado antes, T.D. Barnes, dijo en una entrevista de 2019 con Tim Macmillan que el paladio se usaba en Cuba en 1960. Así que lo que hacía la CIA era muy impropio, porque ni siquiera informaron al presidente de esta operación y arriesgaba un enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ya que los soviéticos podrían haber interpretado esos datos falsos que parecían ovnis como algún tipo de ataque estadounidense. ¿Es ese tu punto? Sí, es correcto. Y creían que el próximo presidente sería Richard Nixon, quien dirigía el Comité 5412. Él sabía todo sobre el paladio. Lo aprobó. La Isla de Pinos, en la planificación de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional del 18 de agosto de 1960, que también fue la reunión del Grupo 5412, discutieron la Isla de Pinos como cabeza de puente durante la invasión de Bahía de Cochinos, con la condición de que tuvieran cobertura aérea. Los orígenes del caso de Bahía de Cochinos tienen una historia no contada que la gente no se da cuenta de su importancia histórica. No solo había un grupo de cubanos emigrados apoyados por la CIA tratando de derrocar a Castro, sino también una operación de la CIA en peligro porque uno de sus principales científicos era torturado en una prisión cubana y obligado a revelar una operación secreta que era esencialmente una preparación de un loco de la Fuerza Aérea de IIUU, llamado Curtis LeMay, para crear una capacidad de primer ataque contra los soviéticos. Así es, y LeMay había experimentado los UAP de primera mano en la Segunda Guerra Mundial, así que lo sabía todo. Los efectos psicológicos en pilotos, sus pilotos lo vivieron y empezaron a fingir fallas de motor. Ahora afirmas que puede haber validez en los documentos MJ-12, estos polémicos documentos Majestic 12.
por cosas que has hallado en los archivos nacionales que crees verifican la autenticidad de estos documentos Majestic 12. No quiero abrumar a nuestra audiencia con detalles, así que repasemos esto con mucho cuidado. ¿Qué hay en los supuestos documentos MJ-12 que crees que se relaciona con la Operación Palladio? ¿Cuál es la historia que no se ha contado antes? Porque mencionan directamente a Palladium y aparecieron 10, 20 años antes de que se conociera. Jean Petit escribió en un libro secreto de la CIA que solo 6 personas sabían de Palladium en los 60 en la CIA. ¿Y quién sabía de esto en 1984, cuando se reveló Palladium en los documentos MJ-12 filtrados a Jamie Shandera? Probablemente T.D. Barnes, Petit y unos pocos más. Entonces, quien creó los documentos MJ-12 conocía una operación de la CIA tan secreta que ni el presidente Kennedy sabía de ella. Ni siquiera JFK lo sabía. Así es. Sigamos con esto. Me dijiste que Khrushchev, el líder soviético, fue el primero en contarle a JFK sobre esta operación. Se quejó con JFK en una conferencia en Viena en 1961 sobre este engaño de señales falsas que ocurría. Explícame eso, por favor. Bueno, eso es correcto. Khrushchev era un estadista veterano curtido en la diplomacia. John F. Kennedy, joven y vibrante, algo ingenuo en diplomacia, y Khrushchev se lo hizo notar desde el principio. MJ-12, están jugando con nuestras defensas aéreas soviéticas. Mejor paren o nos pondremos serios. Kennedy. Entonces Khrushchev mencionó al MJ. ¿Usó Khrushchev el término MJ? Creo que sí, porque Kennedy salió confundido, sin entender de qué hablaba Khrushchev. El 28 de junio de 1961 envía una orden a Dulles. Cuéntame todo sobre MJ-12 y guerra psicológica en la Guerra Fría. Ese documento que citas es uno de los papeles filtrados del MJ-12, ¿verdad? Así es. Salió en 1995. Así que salió en 1995. Y seguro habría un batallón de críticos que dirían que es un documento falso sin valor. ¿Por qué cree que esa directiva presidencial a Alan Dulles, director de la CIA, es auténtica? Porque en 2022, al publicar los archivos del asesinato de JFK, se desclasificó la agenda de Dulles de 1959 a 1962. Y el único día que Dulles se reúne con Kennedy 2 veces es el 28 de junio de 1961, la misma fecha de la directiva. Hay un documento en los archivos MJ-12 muy disputados con esa fecha del 28 de junio de 1961. ¿Correcto? Sí, es correcto. Y esa es la fecha de una reunión entre el director de la CIA, Alan Dulles, y el presidente John F. Kennedy. 2 veces. Nadie, absolutamente nadie, supo de esa reunión hasta que se desclasificó ese diario en 2022. Así es, alto secreto, compartimentado. Y sin embargo, en los 90 surgió un documento del MJ-12 que mencionaba 2 veces esa reunión entre el director de la CIA y el presidente John F. Kennedy, corroborando lo que decía el memo del MJ. Así es. Sí.
Explícame la conspiración, Jeff. ¿Tú crees que lo que pasó fue que JFK se sorprendió al ver que la CIA dirigía una operación sucia y secreta, sin informarle a él como jefe ejecutivo y de las Fuerzas Armadas? Quería que la CIA controlara sus actividades y le ordenó a Alan Dulles comportarse y darle un informe completo sobre Palladium. Sí, es correcto. ¿Crees que haya relación entre la exigencia de JFK de transparencia de la CIA y apertura entre la CIA y los soviéticos sobre ovnis? ¿Crees que pueda haber conexión entre esa orden presidencial y el posterior asesinato de John F. Kennedy? Absolutamente, sí. NASAM 271, que es el Memorándum 271 del 12 de noviembre de 1963, le indica a James Webb, director de NASA, y a John McCone, nuevo director de la CIA, que quiere colaborar con la Unión Soviética en asuntos espaciales. ¿Cree que esto se refiere a lo que sabemos de los documentos MJ-12, que el presidente ordenaba a la CIA tratar los ovnis con los soviéticos? Así es. Escribió una directiva no a John McCone, sino a James Jesus Angleton, director de contrainteligencia de la CIA. ¿Y qué le dijo a Angleton en esa directiva? Supuesto memorándum del MJ le pidió a Angleton desclasificar toda la información ovni actual que tenía la CIA. Bueno, Jeff, esto ya se ha planteado antes. Los escépticos lo han descartado y seguro algunos historiadores de la CIA lo ven como teorías locas. ¿Por qué crees que es válido que haya un vínculo con lo que estoy seguro fue un complot para matar a JFK? No lo creo ni por un momento, y esto es algo que ya hemos cubierto antes en News Nation. No creo ni por un instante que Lee Harvey Oswald actuara solo. Yo creo que hay pruebas abrumadoras de una conspiración que involucró a la CIA y invitamos a nuestra audiencia a ver el episodio de News Nation sobre esto, una investigación profunda del asesinato de JFK en el 60 aniversario de su muerte. Pero, ¿por qué crees poder refutar a los escépticos y afirmar que los documentos MJ-12 son auténticos? Ha salido mucho en los archivos del asesinato de JFK y otros documentos desclasificados. Por ejemplo, el informe de la UIP. Primero, es un hecho que existía un departamento en contrainteligencia llamado Unidad de Fenómenos Interplanetarios. Esto se reveló en 1992 gracias a solicitudes de la Ley de Libertad de Información. Entonces, ¿qué importancia tiene el nombre Unidad de Fenómenos Interplanetarios? Se menciona también en los documentos del el informe de la UIP, un famoso documento del MJ-12, trata sobre Roswell. Cuéntanos sobre eso, háblanos de ese documento como si lo tuviéramos frente a nosotros. Está escrito por el Cuerpo de Contrainteligencia del Ejército, a quienes se les negó acceso a los restos del accidente de Roswell y especialmente a los cuerpos. Describe su frustración por no poder acceder a esos restos. Algo interesante en la portada de ese informe es lo que se conoce como marcador de difusión limitada, mayormente redactado, pero algunas palabras se filtran al final. Se llama Magic DLM y Magic con G se desclasificó recién en 2005.
eran cables diplomáticos del gobierno japonés durante la Segunda Guerra Mundial. La existencia del DLM Magic con G se mencionó en 1995, pero no se publicó hasta 2005. El documento de la YP tiene uno de esos DLM y salió a la luz en 1992, revelando información clasificada desconocida en ese momento. Usaron ese DLM porque la estructura para mantener esa información ya existía para Magic con G de Japón, y después de agosto de 1945 esa información sigue clasificada hoy, así que reutilizaron un compartimento, cambiaron G por J para ofuscar y reutilizaron el DLM. ¿Crees que Magic 12 o Majestic 12 era una clave real para ocultar quizás el mayor secreto de Estados Unidos? Sí, exacto. La CIA usaba biogramas, códigos de 2 letras, en su sistema para enviar info entre sus estaciones mundiales. MH era de Angleton. El sistema MH Chaos fue infame y salió a la luz en las audiencias del Comité Church. MK es famoso por MK Ultra y otro habría sido MH. ¿No es más plausible, Jeff, que los documentos majestuosos fueran lo que algunos en la CIA han intentado explicar como un esfuerzo para que los soviéticos gastaran dinero inútilmente en investigar cosas inexistentes? Esa siempre ha sido la explicación que admito haber aceptado sobre los documentos Majestic 12, que James Angleton, jefe de contrainteligencia de la CIA, creaba estos documentos falsos para desviar a los soviéticos hacia una investigación inútil sobre ovnis. ¿No lo crees? Bueno, ese era el trabajo de Angleton, la guerra psicológica contra los soviéticos. Pero tras la conferencia de Viena, Khrushchev le dijo a Kennedy que detuviera el programa Palladium. Kennedy no sabía nada de eso, y como explicó Danny Sheehan sobre las incursiones en Cuba, la CIA actuaba por su cuenta allí. Kennedy probablemente se dio cuenta después de la invasión de Bahía de Cochinos. Khrushchev le dijo que parara. Eso no ocurrió. Así que Khrushchev subió la apuesta. Pondremos misiles en Cuba para burlar el sistema de alerta temprana. Tendrías 5 minutos de aviso antes de un ataque nuclear. Y eso precipitó la crisis de los misiles cubanos. Vaya, esta es una historia alternativa que creo que mucha gente desconoce. ¿Crees que los documentos son reales y que hay suficientes archivos confirmados y documentos de la CIA que muestran operaciones secretas sin conocimiento del presidente, quien pedía más apertura con los soviéticos sobre ovnis? Sí, es correcto. El Palladio se formalizó cuando Bud Whelan llegó de TRW, que fabricaba casi todo para el ejército de EEUU. Así que no pensaban frenar Palladium y solo escalaron desde ahí. Kennedy no tenía control sobre eso. Dulles respondió el 5 de noviembre de 1961. Detallando en ese documento las especificaciones de Palladium sobre inyectar señales en defensas aéreas soviéticas y operaciones similares. Al final, cuando Kennedy pregunta por MJ-12, Dulles dice que esos detalles están clasificados bajo la Ley de Energía Atómica de 1954. Así,
El presidente de E.U. no necesita saber sobre esas operaciones. Eso está en el documento MJ. Me parece gracioso que el jefe de la CIA supuestamente esté diciendo al presidente, comandante de las Fuerzas Armadas, que no tiene derecho a saber algo clasificado bajo leyes del Departamento de Energía. Legalmente, eso es una tontería, seguro. Así es como está escrita la ley de E.U. Y como has dicho a menudo, los presidentes de E.U. son considerados empleados temporales. Obviamente, Kennedy, ¿crees que hay suficiente en el registro histórico verificado por las entradas del diario que encontraste? Y fuiste tú quien encontró esas entradas en los archivos nacionales y se dio cuenta de su importancia, ¿no? Así es, sí. Para aclarar, el documento MJ-12, cuya autenticidad siempre se ha cuestionado, se filtró a un ufólogo en los 90. Ese documento mencionaba 2 reuniones en un día entre el director de la CIA Dulles y Kennedy el 28 de junio de 1961, ¿correcto? Bueno, esos documentos no eran realmente de Jamie Shandira. Estos otros documentos fueron de Walkins a un investigador, Timothy Cooper, en 1995. Hay varios lotes de documentos majestuosos que caen bajo ese paraguas. Ahora entiendo, pero básicamente tu punto es, ¿cómo demonios pudo quien creó esos documentos y se los dio a Timothy Cooper en los 90, cómo pudo haber sabido que el director de la CIA se reunió con Kennedy 2 veces en un día el 28 de junio de 1961? Menos que tuvieran información interna que solo se reveló y desclasificó en 2022 por la Junta de Revisión de Asesinatos de JFK. Así es. Y Ryan Wood y Timothy Cooper saben quiénes eran los informantes que proporcionaron esos documentos. Tengo mis sospechas sobre quiénes eran, basadas en el análisis de su escritura. Y obviamente una de las personas involucradas era un ruso que emigró a E.U. A inicios de los 30 se unió al ejército en 1941, se incorporó al cuerpo de contrainteligencia del ejército en 1942 y trabajó en Alemania tras la guerra con Henry Kissinger, interrogando a científicos nazis para el programa Paperclip. Y cree que hay un origen muy creíble de dónde podrían haber venido esos documentos. Así es, porque Boris Dmitry Tarasov dejó el 6 del ejército en 1945 y luego trabajó para la Cruz Roja en Cleveland, Ohio por 5 años. Lo que creo era una tapadera para la Unidad de Fenómenos Interplanetarios del CI operando desde Wright-Patterson en Dayton, Ohio. Lo curioso de Tarasov es que se unió a la CIA en 1957 y trabajó en Ciudad de México como traductor de ruso, y fue él quien tradujo a la supuesta persona que se creía era Lee Harvey Oswald cuando fue a la embajada soviética y al consulado cubano para solicitar una visa en agosto y septiembre de 1963. Así que Boris Tarasov fue quien tradujo la conversación de Lee Harvey Oswald en Ciudad de México. Es fascinante que creas que es totalmente inverosímil que Lee Harvey Oswald fuera el inocente desertor procomunista que la Comisión Warren retrató, que la evidencia abrumadora indica que por su participación en la Operación Palladio era un títere, era un chivo expiatorio de la CIA enviado a la Unión Soviética para investigar las capacidades de su radar de largo alcance. Así es. Y no soy ni mucho menos el primero en decirlo. De hecho, Francis Gary Powers dijo en 1970 que Lee Harvey Oswald ayudó a derribar mi avión U. Encontré eso en la sala de lectura de la CIA.
Así que explícame eso. ¿Crees que hay pruebas que respalden que a Oswald se le permitió filtrar las rutas de los U-2 a los soviéticos para ganar credibilidad y así poder averiguar más sobre las capacidades de su radar? ¿Es eso lo que sugieres? Sí, absolutamente. Oswald se presentó el 31 de octubre de 1959 en la embajada soviética, americana, en Moscú para renunciar a su ciudadanía. Así que se presenta ante los soviéticos. Tiene que demostrar su valía. Como dicen en el juego, ha probado su buena fe. Powers dice que solo hubo 2 vuelos U-2 sobre la URSS tras la llegada de Oswald en Halloween del 59. El primero transcurrió sin incidentes. El segundo no lo hizo. Ese fue en el que lo derribaron. Para probar su lealtad, informó a los soviéticos sobre los vuelos U-2. ¿Por qué darían a Oswald datos de los U-2 solo por saber del radar soviético? ¿Qué ganaba la CIA con eso? Eran plataformas obsoletas. Tenían el Oxcart, precursor del avión espía SR. Sabían que eran vulnerables a los SA. Su diseño sigiloso era anticuado, con baja sustentación. Sí, era un señuelo, como diría Angleton. Bueno, déjame entender esto, Jeff. Uno de los episodios más famosos de la Guerra Fría fue el derribo soviético de Gary Powers, algo que la CIA dijo al presidente que era imposible. Estaban muy seguros de que los U-2, según le dijeron al presidente. ¿Dices que crees que Gary Powers fue un cordero sacrificial, que lo enviaron a propósito para ser derribado y dar credibilidad a Oswald como supuesto desertor en la URSS? Así es. El avión de Powers tenía equipo de paladio, una caja Granger. Los soviéticos mostraron en el Kremlin los restos del U-2. Pero la captura y tortura de Dave Kriess reveló todo, anulando la utilidad de Oswald. Los soviéticos ya lo sabían, porque, esto es una de las cosas que me parecen hilarantes. Hay un gran libro de Tim Weiner, seguro lo conoces, Legacy of Ashes, que narra una contrahistoria fascinante de la CIA. Segunda Guerra Mundial como una serie de fracasos. Básicamente dice que la CIA rara vez ha tenido éxito porque han metido la pata constantemente. Estás sugiriendo que la decisión torpe de enviar a David Lamar Christ a Cuba, donde lo capturaron los cubanos y lo interrogó y torturó la KGB rusa, comprometió su operación Palladio en la Unión Soviética y llevó a que la utilidad de Lee Harvey Oswald se viera afectada. Así es. Por eso lo pusieron en una fábrica de radios en Minsk, trabajando encubierto. Ya sabían que el juego había terminado para Harvey Oswald en ese momento. Y no solo Palladio. Kriss también conocía el posible programa nuclear israelí. Y por eso John McCone filtró rápidamente esa historia a John W. Finney en el libro de Seymour Hershey, La opción Sansón. Todos sus secretos fueron revelados. Es fascinante, porque no sabía hasta leer el capítulo que me indicaste, que la CIA ayudó a los israelíes a construir una bomba nuclear. Sí, estuvieron involucrados en eso. El testimonio de Angleton, desclasificado hace poco, admite que ayudaron con uranio robado del programa NERVA. Provenía de las instalaciones de New Mech,
y John McCone era el presidente de la ASC entonces. Jeff, creo que a esta altura nuestro público está abrumado por la complejidad del tema. Así que cuéntame sobre esa otra evidencia fascinante que tienes. Estas son las pruebas nucleares en el Pacífico, donde EEUU probaba tecnología para incapacitar ICBMs y satélites usando rayos X. Explícame qué estaba pasando, de qué se trataban estas pruebas. Cuéntame lo que sucedió. Bueno, McCone reemplazó a Dulles, pero la nueva dirección era igual a la anterior. Khrushchev dijo: "No juegan limpio, sabemos que engañan con nuestro radar". Jean Petit menciona la crisis de los misiles en su informe clasificado. Seguían manipulando el sistema de radar. Durante la Operación Dominic hubo un subprograma llamado Operación Fishbowl, que consistía en detonaciones nucleares en el espacio o cerca de él, donde los efectos se propagan diferente que en la atmósfera. Descubrieron que rayos X de alta energía podían destruir ICBMs por espalación termomecánica. Pero el diseño del arma era totalmente distinto a los demás. Arma CMP que desarrollaron era un arma de rayos X, no de rayos gamma. Lo fascinante es que requería mucho oro sólido en la ojiva del arma. Explícame eso. Es porque el oro tiene solo un electrón en su capa externa. Es un proceso llamado radiación Bremsstrahlung, donde el electrón es expulsado del átomo. Al acercarse a otro núcleo, orbita y libera energía de rayos X, pues la energía no se crea ni destruye. Pero sí, eso es lo que probaban, y habían fracasado 3 veces. Habían detonado mucho oro del tesoro de EEUU en la prueba Bluegill, un test de rayos X específico. Habían fracasado 3 veces. Kennedy estaba molesto porque el oro del tesoro se había vaporizado. Cuéntame qué pasó en el evento clave del que tenemos videos. Hay videos de lo que vamos a hablar ahora. Al referirte a esos videos, ¿puedes hablar directamente de ellos para que los editores sepan qué incluir? Sí, las tensiones están aumentando en Cuba. Hay una prueba de misil Atlas 8F en Cabo Cañaveral el 19 de septiembre de 1962. Es una prueba simulada, no lleva una ojiva real. Quieren ver qué tan preciso es el vehículo de reentrada al objetivo. Cuando el vehículo se separa del misil Atlas principal, inicia su reentrada. Hay pirotecnia y otros elementos. Los llaman ayudas de penetración para confundir el radar. Si intentas derribar la ojiva, tienes varios objetivos para elegir. Al quemarse las ayudas, un KC-135 de DGNG filma el vehículo de reentrada. RB significa vehículo de reentrada. Sí, está volviendo a entrar en la atmósfera. Viaja a Mach 18, unos 6100 metros por segundo, y un objeto se materializa a su lado y lo acompaña durante 1 minuto y medio. Entonces, ¿cómo sabemos esto? ¿Cuál es la fuente de eso? ¿Es un documento auténtico que verifica ese avión? Bueno, es un video que Arrow clasificó como incidente OVNI
y lo archivó. Cualquiera puede verlo. Y encontré, esta es la parte que me gusta. Perdón, Jeff, debo saborear esto un momento. Es un avistamiento ovni real de un objeto anómalo junto a la prueba de un vehículo de reentrada de un ICBM estadounidense. Y esto viaja a 18 veces la velocidad del sonido. ¿Qué hace este objeto alrededor de la ojiva del vehículo de reentrada? Es extraño, parece materializarse y pulsar. Luego viaja junto al vehículo de reentrada por 1 minuto y medio y después comienza a desvanecerse lentamente. Claramente está controlado de forma inteligente. Pues sí, los gringos se rascan la cabeza pensando, ¿es venganza soviética por el paladio? ¿Nos están haciendo algo ahora? NASA y la Fuerza Aérea de EEU no están seguras. Vi el informe posvuelo del misil y no pudieron identificar el origen de los objetos, así que no lo saben. Quiero enfatizar este punto crucial. AARO, la oficina oficial de ovnis del Pentágono. AARO odia admitir que un ovni es real y quizás anómalo o NHI. Pero aquí reconocen que es un UAP real. No lo explican y admiten que el objeto UAP del Atlas RB es real. Así es. Lo clasificaron en la categoría OVNI de los archivos nacionales. No podríamos hacer eso hoy con nuestra tecnología, menos en 1962. No tenemos nada que vuele a 18 veces la velocidad del sonido. Y esto ocurre en la atmósfera, ¿no? No está en órbita. Está reingresando a la atmósfera, sí. Eso fue en septiembre de 1962, antes de la crisis de los misiles. El 24 de octubre detectaron misiles nucleares de Khrushchev en Cuba. El Comando Aéreo Estratégico pasó a DEFCON 2. Es la única vez en la historia que lo han hecho. Estaban listos para un ataque nuclear preventivo a la URSS. 17 objetivos. Lemay lo llamó el Grand Tour. Estaban listos para actuar. Y para enfatizar, si algo valida la preocupación de Kennedy de que ya sean falsos o reales como al parecer lo fueron en la prueba Atlas, sean lo que sean, estos UAP están aumentando las tensiones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Es una confirmación de las preocupaciones de JFK de que si los soviéticos y estadounidenses no eran transparentes sobre los UAP, podría llevar a un conflicto trágico donde un lado teme que el otro esté lanzando algún tipo de ataque preventivo. Ese es el significado del ovni visto en la prueba Atlas, ¿correcto? Así es. Pero Jeff, cuéntame qué pasa después, porque hay otra prueba y más videos. ¿Qué encuentras? ¿Qué has descubierto? El 25 de octubre, unos 15 minutos antes de medianoche, lanzaron Bluegill Triple Prime, un misil balístico Thor de alcance intermedio de una etapa que lanza este especial llamado X-1, que es el arma nuclear secundaria de rayos X esférica dorada. Lo lanzan, quieren detonarlo a medianoche para lograr el máximo efecto, ya que en ese momento del día la ionosfera está en su punto más alto, formando una lágrima desde la Tierra en relación con el Sol. Esta arma detona poco después de medianoche el 26 de octubre en plena crisis de los misiles cubanos. Hay otros 2 aviones K-7
La prueba está totalmente instrumentada, ya que nunca han detonado este tipo de arma antes, fallando en 3 intentos previos. Así que hay 2 KC-135 operados por AGNG, que desarrollaron una cámara Raptronic de alta velocidad para capturar imágenes, porque creo que aún hoy la única forma de determinar el rendimiento de un arma nuclear es observar su expansión en los primeros microsegundos de la detonación. Estos 2 aviones tienen estas cámaras de alta velocidad para observar la detonación. Uno tiene el indicativo Ketel 1 y el otro Ketel 2. Durante la explosión, en Ketel 1, se ve un objeto y la bola de fuego aparece milisegundos después de la detonación. La bola de fuego tiene aproximadamente 1 kilómetro de ancho. Un objeto brillante cae de la bola de fuego nuclear y es claramente visible. Puedes verlo en cámara lenta. Es un objeto muy brillante. Debe medir entre 50 y 100 metros, cayendo desde la bola de fuego nuclear. ¿Crees que es algún tipo de nave? Como la que seguía la prueba Atlas 8F, pero esta vez era una ojiva real. Esto es especulación, claro, porque no sabemos qué se recuperó. ¿Pero crees que posiblemente había inteligencias no humanas observando de cerca estas pruebas estadounidenses y cómo usaban esta tecnología diseñada para neutralizar misiles con un pulso de rayos X? También derribó al OVNI. Así es. Los científicos pusieron esa detonación en un punto del espacio y tiempo donde no había otros escombros, aviones ni nada en el área local, porque querían ver los efectos de este dispositivo de rayos X. Ahora lo interesante, ¿no podrían ser escombros del misil? No. El misil está a cientos de kilómetros en ese momento. Ha alcanzado un apogeo de 170 kilómetros. Ha liberado el vehículo de reentrada. No está ni cerca. Tampoco hay nada tan grande. Lo que me parece genial, Geoff, es que has ayudado a descubrir estos videos del Departamento de Energía o a explicar su importancia. Hay 2 videos, como has explicado, Ketel 1 en un avión, Ketel 2 en otro. Uno de los videos está censurado, ¿no? Así es la fenomenología de rayos X, porque a nivel del mar, los rayos X son absorbidos por el nitrógeno. Pero la prueba Bluegill Triple Prime se detonó a 48 kilómetros de altura, donde hay mucho menos nitrógeno. Usaron filtros especiales para ver el efecto real de las armas dentro de la bola de fuego. Se ve claramente un doble pulso en el metraje de Ketel 2 que sale y vuelve a entrar. Es la primera y única vez que han visto ese efecto, crucial para el diseño de armas nucleares. Han cubierto el punto exacto con un triángulo blanco donde el objeto cae en el metraje de Ketel 1. ¿Cómo crees que se filtró uno de los videos de la otra aeronave? ¿Fue una revelación accidental? ¿Fue un error? Existe una conocida rivalidad entre los laboratorios de Los Álamos y Lawrence Livermore. Lawrence Livermore operaba un avión, Los Álamos el otro, y había un tercero llamado el punto conjugado cerca de Fiji, donde regresa a través de la atmósfera las líneas magnéticas, y los laboratorios Sandia operaban ese KC. Era la caldera 3, pero estaba a cientos de kilómetros. Así que había una discrepancia. Quiero recordar a nuestra audiencia que hace unos meses hablamos con generales de la Fuerza Aérea de EEU sobre su temor actual de que los rusos estén desplegando este tipo de armamento en órbita y que podríamos enfrentar una catástrofe absoluta, no solo para nuestros sistemas GPS, sino para todas las comunicaciones satelitales y eléctricas internacionales.
Si en un conflicto con los rusos se usa un arma así, y la ironía, como le recordé a mi entrevistado, es que los estadounidenses lo saben debido a esta tecnología desarrollada en los años 60 durante la prueba Bluegill, donde vieron el formidable poder de estas armas. Y no solo se dieron cuenta de que podía dejar fuera de servicio, creo que la electricidad y las luces se apagaron en Hawái a miles de kilómetros, e incluso hubo un efecto en las comunicaciones en Nueva Zelanda. Este pulso se extendió por el Pacífico y sorprendió a los estadounidenses el gran alcance de esta arma de pulso de rayos X. Sí, es correcto. Y de hecho, hablé y conocí a un científico que trabajaba para los Álamos durante esas pruebas y coincidió en que la razón por la que el metraje de Kettle 1 fue desclasificado y el de Kettle 2 no, fue simplemente una diferencia personal sobre qué debería seguir clasificado y qué no. Pero lo interesante después fue el esfuerzo de recuperación documentado en los registros del barco. Bien, cuéntame qué pasó. Había 3 barcos y cápsulas con instrumentos lanzadas en paracaídas cerca de la explosión para medir rayos X y otros detalles. Estos barcos recuperaban las cápsulas y los registros del USS Safeguard, un buque especial de salvamento y buceo. En los registros de cubierta mencionan haber hallado escombros esféricos nunca antes vistos. No pudieron identificar qué eran. Eran muy radiactivos, así que estaban relacionados con la explosión. Al intentar recogerlos con redes, el barco perdió toda la energía. Algo raro, pues suelen tener sistemas eléctricos divididos. Los generadores están en paralelo, pero los tableros se alimentan por separado para evitar pérdida total de energía. Pero perdieron toda la energía, y el buzo tenía un sistema DC distinto al AC normal, lo cual es extraño. Pero lo otro que era muy inusual era un barco llamado USNS Point Barrow, que era un buque de carga especializado que podía hundir su popa y sumergirse parcialmente en el agua para recuperar objetos. Ese barco solo estaba involucrado en observaciones ionosféricas. No tuvo exposición a la radiación, pero los registros indican que el Point Barrow participó en una recuperación especial tras la prueba Bluegill Triple Prime. Y un informe del gobierno en 1983. ¿Puedo interrumpirte un momento, Jeff? ¿Crees probable que EEUU recuperó el objeto que se ve cayendo en la película de la prueba de pulso de rayos X de la operación Bluegill? ¿Crees que ese barco participó en la recuperación del objeto que derribaron del cielo? Así es. Los registros del Point Barrow desaparecieron, pero muchos marineros y personal aéreo de la Operación Dominic desarrollaron cáncer en los 80. ¡Qué sorpresa! El Departamento de Energía encargó a Carman Tempo investigar los altos niveles de radiación y cáncer. Descubrieron que Point Barrow tenía el segundo nivel más alto de cáncer de los 70 barcos en la Operación Dominic, el segundo más alto de toda la flota. Y de nuevo, este barco no estuvo involucrado oficialmente en ninguna actividad que lo expusiera a radiación. ¿Cree que hubo un encubrimiento? ¿Recuperaron una nave no humana que observaba la prueba y lo ocultaron? Correcto. La oficina que supervisaba Sandia y Los Álamos se llamaba Oficina de Operaciones de Albuquerque.
Era parte de la División de Aplicación Militar de la Comisión de Energía Atómica que dirigió la Operación Dominic. Y la persona que dirigía la oficina de operaciones de Albuquerque era un tipo llamado Lawrence Preston Guise. Resulta que es el abuelo de Jeff Bezos. Y un científico con el que creo que has hablado, Ross, que fue asesor presidencial del presidente Kennedy, era Harold Malgram, y él ha declarado públicamente que Lawrence Guise trabajó con restos recuperados de un ovni caído. Creo que fue en Bluegill Triple Prime. Ahí es donde ocurrió. Resumamos lo que hemos sacado de todo esto, Jeff. Tenemos un presidente engañado sobre operaciones de la CIA en la Unión Soviética que aterrorizaban a los rusos, haciéndoles creer que los estadounidenses los atacaban. Y básicamente esto ocurría en un contexto donde ambos bandos veían ovnis, naves inexplicables que nunca se aclararon del todo, y JFK era consciente de esta preocupación y le exigía al director de la CIA que hubiera más transparencia entre soviéticos y estadounidenses sobre los ovnis. ¿Crees que, a la luz de todo lo que has descubierto, los documentos MJ-12 que muestran a JFK instando a la CIA a ser más abierta con los soviéticos sobre ovnis, podría explicar por qué asesinaron a JFK? Así es. Hay otro documento, el memorándum importante, que dice que tras la crisis de los misiles, JFK recibió un informe urgente del MJ. Creo que fue porque la CIA perdió el control de los restos, ya que la Marina los tenía y los envió a la oficina de operaciones de Albuquerque. Y creo que eso es muy significativo porque una de mis fuentes que puedo nombrar era Nat Kovitz, ex jefe de investigación de la Marina de EEUU, quien me confirmó que la Marina estaba molesta con la Fuerza Aérea. Sentía que la Fuerza Aérea intentaba controlar la narrativa sobre ovnis y evitar que la Marina y otros cuerpos armados supieran lo que ellos sabían. Existe mucha rivalidad entre servicios, así que lo que describes suena muy plausible. Había resentimiento en la Marina porque la Fuerza Aérea ocultaba lo recuperado en Roswell. Sí, el 27 de octubre de 1962 fue cuando derribaron el segundo U-2 sobre Cuba. Khrushchev no autorizó ese derribo. La aparición de una inteligencia no humana y una nave extraterrestre en plena crisis quizás ayudó a calmar la situación cuando Kennedy y Khrushchev se dieron cuenta de que no tenían el control. Había burócratas anónimos o líderes militares entre bastidores tomando decisiones, lo que posiblemente los hizo retroceder del borde de la aniquilación nuclear. Por eso Khrushchev se molestó tanto cuando asesinaron a JFK. A él mismo lo derrocaron en octubre de 1964, creo, por Brezhnev. A JFK, uno de los hijos de Khrushchev describió la inmensa tristeza de su padre. Lo que concuerda con la historia es que JFK estaba siendo muy insistente en que redujera conflictos con los soviéticos y evitara confrontaciones agresivas. Era más conciliador que sectores militares, incluyendo locos como el general Curtis LeMay. Sí, es correcto. J-12 de la NSA habla de aviones fantasma en radares soviéticos. Así que, de nuevo, hace referencia a Palladium. Vaya, hay una historia contrafactual interesante. Saca tus propias conclusiones, querido público. Jeff tiene un historial impecable en inteligencia
y sin duda ha hecho su análisis. Veo paralelos entre la historia oficial y lo que corroboran los diarios presidenciales. Es ciertamente intrigante. No sé si acepto que todos los documentos Majestic 12 son auténticos. Algunos parecen desinformación. Pero has despertado mi curiosidad. ¿Es posible? Es decir, ¿qué surge de qué? Lo que dices es: JFK fue asesinado en una conspiración de la CIA porque quería reducir el conflicto con los soviéticos cuando los ovnis eran un gran tema de preocupación entre ambas naciones. Y él instaba a la CIA a ser más transparente en asuntos espaciales. Sería fácil saberlo, Ross, si los candidatos presidenciales desclasificaran el resto de los archivos del caso JFK. ¿Crees que eso es lo que posiblemente se oculta en los archivos de JFK? ¿Que revelar más de los archivos de JFK podría llevar a descubrir este sórdido secreto del que hablas? Absolutamente. El hecho de que Oswald estuviera involucrado en el U-2, la CIA dirigía el programa U-2 desde Atsugi. Ahí es donde él estaba basado, así que decir que no sabían quién era antes del asesinato no tiene mucho sentido. Nunca he creído que Oswald fuera un simple actor solitario e inocente. Es decir, claramente era el chivo expiatorio que él mismo decía ser. No te convertías en un operativo en Atsugi así como así. En una de las operaciones más secretas de la CIA y la Fuerza Aérea, a menos que tuvieras autorización y estuvieras en el círculo. Oswald era operador de radar. Estaba bien informado sobre la operación Palladium. Sí, absolutamente. Posiblemente J.D. Tippett no debía morir ese día. Debía ejecutar a Oswald para callarlo. Pero no pasó, lo que se volvió un problema. Hay muchas capas en todo esto. Bueno, ahí lo tienen, damas y caballeros. Quería que oyeran el análisis de Jeff Cruikshank, no porque esté de acuerdo. Reservaré mi juicio sobre los documentos MJ, pero creo que hizo conexiones muy impresionantes. Les dejo que juzguen ustedes. Me interesaría oír a quien pueda añadir a lo que Jeff Cruikshank describió. Creo que hay una historia oculta sobre los esfuerzos de KFK para exponer lo que descubrió sobre ovnis. A veces me pregunto, Jeff, si se remonta a la amistad de KFK con Forrestal, el secretario de Marina en los años 40. Sí. Hay una foto famosa de Forrestal rodeado de almirantes aliados con un joven Jack Kennedy al fondo, fresco con gafas de sol y traje. ¿Crees que Forrestal, cuando estaba en defensa, le contó a JFK sobre el incidente de Roswell? Esto sería antes de que fuera congresista. Bueno, el informe de la UIP dice que alguien de la nueva dirección de la Fuerza Aérea se lo contó a JFK y creo que pudo ser Stuart Symington. ¿Y cuál era su conexión con Forrestal? Bueno, creo que era el secreto peor guardado en ese momento. Roswell ocurrió, el Roswell Daily Record lo publicó el 8 de julio. Y le preguntaron a Truman sobre ello el 10 de julio en rueda de prensa. ¿Has visto platillos voladores? Intentó desacreditar y descartar la historia. Pero todos lo sabían. Las implicaciones de tus palabras, Jeff, son muy serias. Me pregunto si muchos en EEU investigan su historia. Desde que vi la conspiración del asesinato de JFK, no dudo que hubo un complot. Y fue más allá de Lee Harvey Oswald.
Quizás ofreces una posible explicación. Jeff Cruikshank, gracias por hablar con Reality Check. Te tendremos de nuevo en otra ocasión. Gracias, Ross.